Una larga travesía hasta el agua. Capítulo 8. Sur de Sudán 2008. Parecía música. La risa de Akir parecía música. El padre de Nia había decidido que Akir necesitaba un médico. Por eso Nia y su madre habían llevado a Akir al lugar especial, una carpa blanca grande llena de personas enfermas y heridas, con médicos y enfermeros que las ayudaban. Luego de tan solo 2 dosis de medicina, Akir ya estaba casi recuperada. Todavía estaba delgada y débil, pero podía reírse cuando Nia se sentaba cerca de su catre y jugaba con ella. La enfermera, una mujer blanca, hablaba con la madre de Nia. Su enfermedad se debe al agua, explicó la enfermera. Solo debes beber agua limpia. Si el agua está sucio, debes hervirla contando hasta 200 antes de que ella beba. La madre de Nia asintió, comprendía, pero Nia veía la preocupación en sus ojos. El agua de los pozos del lecho del lago solo podía juntarse en pequeñas cantidades. Si su madre trataba de hervir una cantidad tan pequeña, la olla se secaría mucho antes de que pudiera contar hasta 200. La noticia era buena. Pronto volverían a la aldea. El agua que Nia traía del estanque en una jarra de plástico podía hervirse antes de que la tomara. Pero, ¿y el año siguiente en el campamento? ¿Y el otro año? Incluso en casa, cuando Nia hacía las largas y calurosas caminatas al estanque, ella debía beber tan pronto como llegaba al lugar. Jamás podría evitar que Akir hiciera lo mismo. Sur de Sudán, 1985. La superficie del lago estaba calma. Cuando las canoas se alejaron de la costa, no había mucho para ver, tan solo agua y más agua. Remaron durante horas. La escena y los movimientos eran tan monótonos que Salva podía haberse dormido, pero no lo hacía porque temía caerse. Se mantenía despierto contando los golpes de remo del tío y tratando de medir cuánto avanzaba la canoa cada 20 golpes. Finalmente, las canoas se acercaron a una isla en medio del río. Allí vivían y trabajaban los pescadores del Nilo. A Salva le impresionó. Lo que vio en la comunidad de pescadores era el primer lugar en sus semanas de caminata en el que había comida en abundancia. Los aldeanos comían mucho pescado, por supuesto, y también carne de hipopótamo y de cocodrilo. Más impresionante todavía era la cantidad de cultivos que tenían. Mandioca, caña de azúcar, camote. Era fácil cultivar cuando había un río entero para regar las plantaciones. Ninguno de los viajeros tenía dinero ni nada de valor para negociar, así que tuvieron que mendigar la comida. La excepción era el tío. Los pescadores le daban alimento sin que tuviera que pedirlo. Salva no sabía si era porque el tío parecía ser el líder del grupo o porque temían a su fusil. El tío compartió su comida con Salva, un pedazo de caña de azúcar que chuparon de inmediato, luego pescado que cocinaron sobre el fuego y como camote asado sobre las cenizas. El jugo de la miel de caña calmó el apetito más agudo de Salva. Pudo comer el resto lentamente, haciendo que cada pedazo durara más. En su casa, Salva jamás había tenido hambre. Su familia tenía muchas cabezas de ganado. Era una de las familias más ricas de la aldea Lone Arik. Comían principalmente crema de avena preparado con sorgo y leche. Cada tanto, su padre iba al mercado en bicicleta y traía a casa bolsas de frijoles y arroz. Habían sido cultivados en otro lugar porque poco se podía cultivar en la seca y semidesierta región de Lone Arik. Como algo excepcional, su padre a veces traía mangos. Era extraño llevar una bolsa de mangos, en especial cuando la bicicleta ya estaba cargada con otras cosas. Entonces él colocaba los mangos en los rayos de las ruedas de la bicicleta.
Cuando Salva corría a recibirlo, podía ver los mangos verdes girando alegremente. Formaban una mancha cuando el padre pedaleaba. Salva tomaba un mango de los rayos incluso antes de que su padre bajara. Su madre lo pelaba y el jugo era del mismo color que su pañoleta. Era luego quitaba la pulpa del gran hueso chato. A Salva le gustaban las rodajas dulces, pero su parte favorita era el hueso. Siempre había mucha fruta aferrada al hueso. Él mordisqueaba y chupaba para sacar hasta el último pedacito y lo hacía durante horas. No había mangos en las tiendas de los pescadores, pero chupar ese pedazo de caña de azúcar le recordó a Salva esos días felices. Se preguntaba si alguna vez volvería a ver a su padre en bicicleta y con mangos en los rayos. En cuanto el sol tocó el horizonte, los pescadores se fueron rápidamente a sus carpas. En realidad no eran carpas, tan solo redes blancas para protegerse de los mosquitos y que colocaban para tener un lugar dentro del cual dormir. Ninguno de los pescadores se quedó para conversar, seguir comiendo y hacer alguna otra cosa. Era como si todos se hubieran evaporado al mismo tiempo. Solo unos minutos después los mosquitos salieron del agua, de los juncos, de todos los rincones. Aparecieron enormes nubes oscuras de mosquitos y su zumbido agudo llenó el aire. Miles, quizás millones de mosquitos hambrientos se agruparon, tantos que, si no tenía cuidado con solo respirar, Salva podría haber terminado con la boca llena de mosquitos. Incluso, aunque fuera cuidadoso, estaban por todas partes, ojos, nariz, oídos y en cualquier parte de su cuerpo. Los pescadores permanecieron en sus redes toda la noche. Incluso habían cavado pequeños canales en las redes desde donde podían orinar sin tener que abandonar sus pequeñas carpas. No importa cuántas veces Salva mataba mosquitos, o si de un golpe mataba a varios, por cada uno que mataba parecía que cientos lo reemplazaban. Con el agudo zumbado constante en los oídos, Salva pasó la noche dándoles manotazos y alejándolos. Nadie del grupo pudo dormir, los mosquitos se aseguraron de eso. A la mañana siguiente, Salva estaba cubierto de picaduras. Las peores estaban justo en medio de la espalda, donde no llegaba a rascarse. En los lugares a los que sí llegaba, se rascó hasta que las picaduras sangraron. Los viajeros subieron nuevamente a las canoas y se alejaron de la isla, remando hacia el otro lado del Nilo. Los pescadores habían alertado al grupo que llevaran mucha agua para la siguiente etapa del viaje. Salva todavía tenía la calabaza que la anciana le había dado. Otros también tenían calabazas o botellas de plástico, pero algunos no tenían recipiente. Rascaban tiras de sus ropas y las empapaban en un desesperado intento por llevar consigo al menos algo de agua. Se acercaba la parte más difícil del viaje, el desierto de Akobo.